Que el Señor responda a tu llamado cuando estés en problemas. Que el Dios de Jacob te proteja. Que Dios te envíe ayuda desde su templo santo. Que te sostenga desde el monte Sión. Que recuerde todas sus ofrendas y acepte todos tus sacrificios. Que te dé todo lo que deseas y haga realidad todos tus planes. Cuando salgas victorioso, cantaremos llenos de alegría. Festejaremos con banderas en alto para celebrar lo que Dios hizo. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Estoy seguro de que el Señor salvará a su rey elegido. Dios responde desde el cielo sagrado a su rey elegido y utiliza su poder para salvarlo. Unos confían en sus carros de combate, otros en sus caballos, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor, nuestro Dios. Los que no adoran a Dios serán derrotados, pero nosotros saldremos victoriosos. Señor, que nuestro rey salga victorioso en la guerra. Respóndenos cuando te lo pedimos. Amén y amén. Qué bonita es la palabra del Señor, ¿cierto? Y a veces no la leemos. Entonces vamos a continuar. Esta noche seguimos con, ¿cuál es el tema del mes? La lealtad, ¿cierto? Dios busca una iglesia leal. Y vamos a continuar, el tema de esta noche es: Dios busca una iglesia leal a sus promesas. Dios busca una iglesia leal a sus promesas. Y el título de esta enseñanza es: si es promesa de Dios, es una realidad. ¿Será que es cierto? Si es promesa de Dios, es una realidad. Y vamos a continuar con la base bíblica que estamos leyendo, que es Hechos 7, ¿cierto? Y vamos a continuar en el versículo 5. Hechos 7, versículo 5. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Dios no le dio como herencia ni siquiera 1 metro de esta tierra. Sin embargo, Dios le prometió que les daría toda esta tierra como posesión a él y a sus hijos. Esto pasó antes de que Abraham tuviera hijos. Dios le dijo, ¿quién le dijo? Dios le dijo: tus descendientes serán extranjeros en tierra extraña, esclavizados y maltratados por unos 400 años. ¿Y será agradable lo que Dios dijo? Ay, qué vaina. Pero sigue diciendo: pero yo castigaré a la nación que los haga esclavos. Dios también le dijo: después de eso, tu pueblo saldrá de ese país y me adorará aquí. Dios hizo un pacto con Abraham. ¿Quién hizo el pacto? Así que Dios es un Dios de pacto, ¿cierto? Y la señal de ese pacto fue la circuncisión. Cuando Abraham tuvo un hijo, él lo circuncidó a los 8 días de nacido. El nombre de su hijo era Isaac, quien a su vez también circuncidó a Jacob, su hijo. Jacob también hizo lo mismo con sus hijos, quienes se convirtieron a su vez en los 12 patriarcas. Amén y amén. Y es tremendo cuando nosotros leemos, hablamos acerca, y vamos en esta noche a aprender acerca de las promesas. Pero miren esta palabra tan fuerte que hay ahí. Sin embargo, ahí hay un sin embargo, luego continúa. El Señor no se queda, no es un Dios de a medias, sino Él tiene todo en su control. Todo está dentro de su control. Pero a nosotros no nos pasa lo mismo. A veces perdemos el control. Y miramos aquí, entonces habla acerca de las promesas. ¿Y qué significa la palabra promesa? ¿Se han detenido en algún momento a saber qué es una promesa? ¿No? Bueno, vamos a aprender entonces. Entonces, según la Biblia, dice que viene del griego
evangelia, que significa anuncio o mensaje mediante el cual Dios hace de bendiciones y de cosas buenas para los que le creen. Hace el ofrecimiento, perdón. Dios hace el ofrecimiento voluntario de bendiciones y de cosas buenas. ¿Para quién? Para los que le creen. Entonces, hay algo bien importante que nosotros aquí aprendemos, y es que una promesa viene con una condición. Con una condición. Y eso es bien importante. Entonces, la palabra de Dios está llena de muchas promesas. ¿Será que sí? De hecho, que aprendemos cómo hay personas que tergiversan mucho o que acomodan más bien la palabra. Y han hecho supuestamente que una Biblia de promesas. Entonces organizaron la Biblia solo con las promesas. Cuando Dios promete, entonces por ejemplo aquí, Dios que prometió que le iba a dar esta tierra, pero le quitan la partecita anterior donde dice que por 400 años su pueblo va a sufrir. Porque eso no nos gusta, ¿cierto? Y entonces empiezan a acomodar la palabra, y eso no es así. Pero vemos aquí en la palabra de Dios que hay muchas promesas de sanidades, ¿cierto? Hay promesas de no solo física, sino también sanidad espiritual. Hay promesas en nuestra área familiar, en nuestra área laboral, en nuestra área financiera, en todas y cada una de nuestras áreas. Él habla de la provisión que nos va a dar, de cómo Él nos va a acompañar en todo momento. Él no deja a un lado que va a haber una situación difícil, pero Él dice: yo estaré con usted. Y de eso se tratan las promesas, eso que Dios nos va a dar, eso que Dios da ese primer paso. A veces nosotros decimos: no, es que yo hice un pacto con Dios. Pero aquí, ¿quién fue el que hizo el pacto? Es Dios. Dios es el que hace un pacto. ¿Nosotros qué hacemos? Un compromiso. De nosotros hacia Dios hacemos ¿qué? Un compromiso. Pero Él es quien hace ese pacto. Entonces, nosotros vemos que aprendemos que una promesa es como una semilla. Y es esa semilla si nosotros tenemos aquí tenemos en la mano una cantidad de semillas ¿de qué? De naranja. Las semillitas, las pepitas de la naranja, y las tenemos aquí en la mano. ¿Será que ahí salen unas naranjas? ¿O crece un palito de naranja? No, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer con esas semillas para que tengamos naranjas? Mínimo, ¿cierto? Mínimo tenemos que sembrarlas para que haya ese fruto. Entonces, lo mismo pasa con las promesas. Viene una promesa, pero tiene que haber una acción. Tiene que haber algo que Dios siempre va a pedir que nosotros hagamos. Por eso es como esa comparación. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios nos hace una promesa y pasan 24 horas y no ha pasado nada. ¿Qué pasó? Y el agricultor sembró una papita, ¿cierto? Y nada, no pasa nada. Y ahora se perdió, sería de malas, y 2 días sin nada. ¿Y qué pasó aquí? No, nada, no, todo tiene un tiempo, ¿cierto? Todo tiene un tiempo. ¿Para que qué? Para que esa semilla llegue, germine, crezca y luego llegue a dar un fruto. De la misma manera pasa con las promesas. Dios las tiene ahí. Yo no sé si usted se acuerde cuántas promesas Dios le ha dado. Yo recuerdo hace un tiempo, abrí mi Biblia, tengo una Biblia de estudio, y hacía días que esa Biblia no la abría. Y empecé a buscar alguna enseñanza, porque es una Biblia de estudio y me ayuda mucho en eso. Y entonces la abrí y más o menos en el año 2016 el Señor me había hecho una promesa y yo no la recordaba, y Él ya me la había cumplido. Yo había colocado ahí la fecha en la que Él me había dado esa promesa y Él me la cumplió.
y yo ni siquiera me había dado cuenta. Y yo me sentí muy confrontada esa vez, porque así pasa. El Señor nos da promesas y nosotros, ¿cómo reaccionamos frente a esas promesas? A veces reaccionamos por la ocasión, por el momento, nos emocionamos, pero luego, ¿qué pasa con esas promesas? Se olvidan. ¿Qué pasaba allí en esta situación en la que estaba Esteban? Esteban le estaba recordando a estas personas que Dios había hecho una promesa antes. Y mire que cuando él hizo esta promesa, ¿cómo estaba Abraham? Le hizo una promesa a su descendencia, ¿cierto? ¿Y cómo estaba Abraham en ese momento? Ni siquiera tenía un hijo. ¿Cómo estaba él? Viejo. Su esposa ya viejita también, y no había descendencia. Y ahí en ese momento, ¿qué hace Dios? Le da una promesa. Y él les estaba recordando a ellos que no sé cuántos años después estaban ellos parados ahí en la tierra en la que Dios le había hecho una promesa a Abraham cuando ni siquiera tenía un hijo. Él les estaba recordando ahí a ellos, en esos tiempos en los que el Señor siempre prometió un Salvador, un Emanuel. Prometió que venía ese Salvador. Y ahí en ese momento Esteban les estaba recordando que había esa promesa desde hace tiempo. ¿Y qué habían hecho ellos con la promesa? Ni siquiera se habían dado cuenta. ¿Qué hicieron con esa promesa que se había hecho realidad? La llevaron a la cruz del Calvario, ¿cierto? La llevaron allá, quisieron acabar con él, o según ellos acabaron con él, con esa promesa que Dios les había dado hacía mucho, mucho tiempo, que quisieron ellos como borrarlo, que nadie se acordara. Crearon ese juicio, era un juicio en la noche y según sus costumbres judías eso es ilegal, con testigos falsos, lo vituperaron, levantaron tantas cosas en contra de él. ¿Para qué? Para borrarlo de la faz de la tierra, porque no entendían que ese era el cumplimiento de otra promesa que el Señor había hecho, de ese Emanuel. ¿Cómo nosotros estamos haciendo con las promesas? ¿Qué estamos nosotros haciendo con esas promesas? ¿Cómo nosotros entendemos que si es Dios quien nos da una promesa, definitivamente se cumple? Definitivamente se cumple. Y por eso el título dice que si es promesa de Dios, es una realidad. Es una realidad. Y nosotros a veces decimos, no, eso no puede ser. Imposible que a mí me vaya a pasar esto. Me ha ido tan mal en esta vida que no, es imposible que eso sea cierto. Estamos nosotros como tan sesgados a acostumbrarnos a vivir mal, que Dios quiere que vivamos bien y no lo aceptamos. Dice, de eso bueno, no dan tanto. Pero es que ¿quién es el que está dando? El Señor. Entonces vamos a mirar, a continuación vamos a ver que las promesas tienen valor dependiendo de quién las hace, que se reciben por fe y que se deben disfrutar. Vamos a aprender esas tres cosas en esta noche. ¿Cuáles son? La primera, que las promesas tienen valor dependiendo de quién las hace. Segundo, que se reciben por fe. Y tercero, que se deben disfrutar. ¿Amén? Ok, entonces vamos a ver lo primero. Las promesas tienen valor dependiendo de quién las haga. Y definitivamente nosotros vemos y cómo se ha perdido ese valor, en que porque las personas o nosotros, los seres humanos, se nos hace tan fácil prometer algo. Yo le prometo que llego temprano. Yo le prometo que mañana me levanto temprano y voy y hago tal cosa. Yo prometo que no voy a volver a decir mentiras. Y hay muchas personas que se atreven, no, yo le prometo por mi mamá, por mi papá,
papá, por los hijos, por mejor dicho, por todo. Y viven prometiendo porque es tan fácil que salga de nuestra boca esas palabras, que muchas veces esas palabras se convierten en lazos que atan nuestra vida. Y eso es tremendo. ¿Pero por qué pasa eso? Porque nosotros no tenemos esa capacidad para que se hagan realidad esas promesas. Pero Dios sí la tiene. Por eso es que cuando nosotros muchas veces hacemos esas promesas, es porque estamos buscando un interés. Entonces, ¿qué le dice el chico a la chica? Ay, sí, cierto, yo voy a prometerte ser fiel. Una niña de 11, 12 años y le dice a esa edad, un novio, todavía la boca le sabe a leche. Y no, yo te prometo ser fiel toda la vida. Y ni siquiera saben qué es la vida. Y así empezamos nosotros a ser tan fáciles en hablar de esa manera, pero porque queremos algo a cambio. Porque tenemos un interés, queremos lograr algo. Y por eso se nos hace a nosotros tan fáciles. Va usted a conseguir trabajo, entonces dicen, no, bueno, aquí necesitamos a un profesional. Entonces, no. Yo voy en quinto, sexto semestre, pero yo le prometo que yo termino la carrera. Y lleva 6 años en sexto semestre. Pero yo le prometo, no, mire. ¿Por qué? Porque quiere ganarse ese trabajo. Yo le prometo, o sea, casémonos. Yo le prometo la luna y las estrellas. Le voy a bajar la luna y las estrellas. Y lo más tremendo es que a quien le hacen la promesa, se la cree. Se la cree. ¿A qué horas me va a bajar la luna y las estrellas? Tremendo eso. ¿Pero por qué? Porque nosotros somos así tan fáciles de decir y a veces es chistoso, ¿cierto? Pero mire qué tan tremendo, qué trae esto a nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos esa capacidad de mantenernos firmes en nuestra palabra. De mantenernos firmes. Y nosotros, el Señor nos enseña en su palabra que dice que nuestro hablar sea sí, sí o no, no. Que no seamos con esa manera tan facilista de hablar las cosas. ¿Pero por qué? Porque queremos conseguir algo. Pero cuando definitivamente Dios es quien nos da una promesa, es porque se va a cumplir. Dice la palabra, dice que en Números 23:19 dice, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no se arrepiente de una bendición, de una promesa que nos ha dado. Aún nosotros fallamos. Pero cuando nosotros volvemos al Señor, cuando nosotros, a Él no lo podemos engañar. Y cuando nosotros vamos y pedimos perdón y recomenzamos, Él mantiene firme esa promesa. ¿Abraham le falló al Señor? Sí, ¿cierto? Él le falló. Aún así, Él mantuvo su promesa. Pero mire algo importante que vemos aquí. Y es que dice que en ese momento en el que Él le hace la promesa, dice que no le dio ni 1 metro de esa tierra. Y recuerden que Abraham estuvo durante mucho tiempo yendo, porque Él simplemente le dice, ve a una tierra que yo te mostraré. Y eso nos ayuda a nosotros a entender y a comprender la capacidad que Dios tiene de cumplir esas promesas. ¿Cuándo nosotros las vamos a recibir? Dios tiene esa capacidad. ¿Por qué? Porque Él no miente. Él no miente. Y que ahorita usted empiece a recordar o vaya a su cuaderno de notas o vaya a su Biblia en donde tiene anotadas esas promesas y empiece a recordarlas. Empiece, si quiere, a hacer una lista de todas esas promesas y muchas de ellas que a usted le parecía imposible. Pero Dios tiene esa capacidad de cumplir esas promesas porque Dios es Dios. ¿Qué también podemos nosotros ver aquí? Que el poder de Dios es ilimitado.
Él lo va a hacer. Y dice el Señor que para lo que para nosotros es imposible, no, todo es posible. La palabra dice, todo es posible para Dios. ¿Cuánto? Todo. Absolutamente todo. Por más que nosotros veamos que no, es que ese esposo no se convierte, ese hijo no se convierte, no va a cambiar, y aún lo vemos en la iglesia, pero no va a cambiar. No, eso es, no, que ni para qué. ¿Cuántas veces nosotros hablamos con las personas, con el equipo de trabajo de un encuentro? Y entonces, bueno, vamos a hacer la lista de las personas que nosotros vamos a invitar al encuentro. Y entonces, Estelita, ¿se acuerda de su vecina, la señora ahí, la que va por un cafecito, la que va y le pide arroz? Y entonces, perdón, la pongo de ejemplo. Entonces, Estelita, ¿por qué no ha invitado? Y Estela de pronto me dice, no, Nelcy, no, esa señora es más dura, eso no, eso no. Mejor no, yo no le voy a hablar a ella. ¿Y qué está haciendo? Limitando el poder de Dios. Porque Dios puede hacer algo en esa persona que se convierte en ¿qué? En un todo. Dios puede transformar. Hablábamos con la pastora hace un rato que ese señor Garavito, que hoy creo que fue hoy que murió ese señor Garavito, y fue un señor que hizo muchas cosas terribles, muchísimas y muchísimas, y uno en su carne dice, uy, ese se fue para el infierno. Pero si Dios tiene el poder, y si en algún momento él se arrepintió, y la palabra de Dios dice que el que se arrepiente de sus pecados será salvo, que muy probablemente él se pudo ir y se va para el cielo y es una persona salva. Pero eso está en el poder de Dios, porque el poder de Dios es ilimitado. En Lucas 1:37 dice que para Dios, lo que hablaba ahorita, que para Dios no hay nada imposible. Lucas 1:37, que nosotros, ahí está la palabra. En la palabra leemos, en la palabra tenemos y encontramos cada una de esas promesas que Dios tiene para nuestra vida. ¿Por qué? Porque definitivamente es Dios quien nos está dando las promesas y se van a cumplir. Se van a cumplir. Yo llevo 16 años orando por mi hijo mayor. Y hay ocasiones en las que llego a la iglesia y es una palabra de bendición, una palabra en donde el Señor me recuerda que hace todos esos años me dio una promesa en Génesis 28, donde dice que mis hijos serán bendecidos y que llegan aquí. Y de pronto me lo encuentro, me cuentan que está alcoholizado, que está tremendo, y yo durante mucho tiempo decía, Señor, ¿pero por qué? Pero si la promesa es tuya, y no se cumple, ¿qué pasa? Y son respuestas que uno no quiere escuchar. Así como aquí le dice, Esteban le recuerda al pueblo lo que el Señor, cuando Dios da esa promesa de la tierra prometida, dice que van a durar 400 años esclavos. Y el Señor me dice, Él va a llegar hasta cuando tú estés firme. Y me dejó pensando, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Y es ese compromiso que he adquirido cada vez con el Señor, de dejar muchas cosas de un lado, de cosas que no me sirven a mí, que el Señor no se agrada de lo que yo haga, porque me falta afirmarme y cada día tengo que afirmarme más. Y ha cambiado mi oración, porque le he dicho, Señor, me gustaría ver esa promesa cumplida. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida y el Señor me recordaba eso, y yo, Señor, yo quiero ver esa promesa cumplida, pero que se haga tu voluntad, porque Él tiene ese poder ilimitado, sí, pero están sus condiciones. Y a veces nosotros queremos, ay, sí, me dio esa promesa y la quiero ya y la quiero en este momento, porque es que Dios cumplió, y aprendí allá en el dijo que Dios cumplía las promesas y que se vea, pero ya. No, Dios tiene un
proceso, tiene un tiempo. Y podemos nosotros definitivamente darnos cuenta que el Señor coloca muchas promesas en su palabra, pero que no hay bendición sin condición. No la hay. El Señor nos va a bendecir, pero nosotros debemos hacer una parte. Nosotros debemos hacer lo natural, porque Él hace lo sobrenatural, lo que para nosotros es imposible. Entonces lleva una persona 1 mes, 2 meses que no consigue trabajo, y bueno, el Señor dijo que me iba a prosperar, y estoy aquí sentada en la casa, en la sala de mi casa, esperando porque Dios me va a prosperar, y buscando un trabajo y esperando que Dios le dé un trabajo. ¿Será que a Dios le queda grande dar un trabajo? No, cierto, pero es que yo tengo que ir y por lo menos ir y llevar una hoja de vida, ¿cierto? Por lo menos hacerla y llevarla. Es eso natural, esas cosas naturales, esas cosas prácticas que nosotros debemos hacer, porque ahí están en la palabra. Dios tiene en sus manos el poder para hacerlo, porque Él es todopoderoso. Él es todopoderoso, amén. Él es el dueño de todo, de absolutamente todo. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño de cada uno de nosotros. Pero nosotros estamos creyendo. Amén. Dios tiene la facultad de ejecutar lo que Él quiera hacer, pero la promesa con la cual el Señor se compromete es veraz, verdadera y eficaz. Nosotros como seres humanos, como decía ahorita, nos caracterizamos por esa facilidad en prometer, pero no cumplimos. En cambio, en el Señor es diferente, porque Él definitivamente sí cumple su palabra. En Eclesiastés 5:4, Eclesiastés 5:4 dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y que no prometas y no cumplas, dice la palabra. Eclesiastés 5, del 4 al 5. Y si Él no lo dice es porque nosotros estamos haciendo promesas que no cumplimos. ¿Y eso qué trae? ¿Cómo nos llama el Señor cuando hacemos eso? Insensatos. Y esa palabra es fuerte. Insensatos. Podemos nosotros definitivamente entender que esa condición, si nosotros no cumplimos, más bien, si no cumplimos con esa condición, esa promesa no va a llegar. Y sería bueno que empecemos a mirar esa promesa tan bonita que Dios nos ha dado y que no se ha cumplido. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la condición que el Señor nos colocó y que nosotros no estamos cumpliendo? Cuando nosotros le ofrecemos, sí, sería ofrecer un regalo a nuestros hijos, a uno de nuestros hijos, ¿qué esperamos mínimo? Las gracias, ¿cierto? O por lo menos que se porten bien. Y cuando le prometemos ese regalo y no cumplimos, ¿qué pasa? ¿Cómo se sentirá el niño? ¿Cómo se sentirá el joven? Triste, ¿qué más? Enojado, decepcionado, ¿cierto? Pero cuando esa condición que nosotros ponemos para dar el regalo no se cumple, ¿cómo nos sentimos nosotros? Tremendo, ¿no? ¿Cómo está sintiéndose? Dios es el más interesado en que nosotros estemos bien, pero Él ¿cómo se sentirá de ver que aún para que nosotros estemos bien y aún así no cumplimos con esa condición? Pero así como la palabra nos dice que Él no miente y tampoco se arrepiente, esa condición no la va a quitar. ¿Qué pasó en ese momento en el que Esteban recordaba que le dio la promesa a Abraham? Y luego, ¿qué pasó? ¿Se cumplieron esos 400 años? Se cumplieron. De que el pueblo estuvo esclavizado, porque ahí dice que estuvo esclavizado, dice
que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reduciría a servidumbre y los maltrataría por 400 años. ¿Y eso ocurrió? Claro que ocurrió. Pero después dice, mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. ¿Y sucedió? Claro que sí. Claro que sí, porque la condición se cumplió, pero también la promesa. Y luego de que viene esa promesa, dice que le adorarán. Y le adoró el pueblo allí. Le adoró el Señor. Entonces, si en este momento muchas de las promesas que Dios les ha hecho no se han cumplido, debemos empezar, que nos ha hecho no se han cumplido, debemos empezar a reflexionar. ¿Cuál fue esa condición que nosotros hasta ahora no la hemos cumplido? O de pronto la estamos haciendo y la estamos cumpliendo, pero a nuestra manera, ¿no? Como me dijo una vez un señor que lo invité a la iglesia y me dice, no, yo oro y yo busco a Dios, pero a mi manera. Entonces yo le dije, sí, pero es que el Señor no quiere a su manera. Él quiere es a la manera de Él. Y Él quiere bendecirnos a su manera. ¿Y cómo es la manera de Dios? Solo pensemos en esas añadiduras. ¿Cuáles son las añadiduras de Dios? Porque Él quiere a su manera bendecirnos, porque quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y por eso es que están ahí esas promesas. Y por eso es que nosotros debemos entender que si es Dios el que hace esas promesas, Él las va a cumplir. Amén. ¿Qué es lo segundo que nosotros también aprendemos? Que las promesas se reciben por fe. Las promesas se reciben por fe. Y ahí Esteban les está recordando que les decía ahorita que ese lugar donde ellos estaban era esa promesa que en ese momento Abraham la había recibido. ¿Por qué él recibió esa promesa? ¿Y cómo la recibió? Por fe. Por fe. Yo creo que si en este tiempo a nosotros nos dijeran lo que Dios le dijo a este hombre, no lo haríamos. No creo que lo hiciéramos. O sea, salga de su casa, de su comodidad, donde lo tiene todo, y váyase con sus hijos, con lo que tiene ahí en un bolso, y que yo le diré a dónde es. ¿Lo haríamos? No, para pasar necesidades. No, pero mis hijos pasen necesidades. Entonces, ¿en dónde está la fe? El Señor dice que nos ha dado a cada uno de nosotros una medida de fe. ¿En dónde está esa fe? Abraham creyó en esa promesa cuando era imposible. Dijo que le iba a dar una descendencia. Tenía en ese tiempo, creo que ya eran 80 años. Su esposa también, 75 años, gracias pastor. Su esposa a esa edad creo que era 10, 15 años menor que él, y ella ya no menstruaba. Ella ya no menstruaba. Así que nosotros sabemos que entonces ahí no se pueden procrear hijos. Y él le dio en ese momento y esa promesa, y él creyó. Él creyó porque él tenía ¿qué? Tenía fe. Le hablaba de una descendencia, le hablaba de un pueblo. Venía de sus lomos, iba a venir un pueblo. ¿Cuántas promesas el Señor nos ha dado? Pero ¿de dónde flores si no hay jardín? Es lo que nosotros a veces contestamos. Él le creyó a él por fe. Es tremendo eso, y a veces como quiso hacer Sara, como de ayudarle, ¿no? Ayudémosle al Señor, ¿no? Pues Él está tan ocupado que tratemos nosotros de ayudarle para que la promesa se cumpla. Hagámosle por este ladito, a ver si por este lado sí se nos da. Y mire todo lo que pasa allí, como Sara le dice a su esposo que ya, pues, o sea, ellos ya, ¿de dónde? En esa sequedad. Y en cambio Agar era una mujer joven.
y de allí vendría entonces la descendencia, pero luego el Señor les muestra que no es como nosotros lo queremos. Nosotros no necesitamos ayudarle a Dios, porque como lo dijimos ahorita, Dios tiene el poder para cumplir esa promesa. Solo que nosotros debemos empezar a desarrollar esa fe. Leía el sábado que estábamos estudiando con el pastor estas cosas y leía acerca de la historia de un bambú japonés. Ese bambú lo siembran y resulta que dura aproximadamente 7 años en que no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Y de pronto nosotros podemos decir, bueno, pues yo me voy a parar ahí, voy a mirar y esperar a ver que nazca, o el agricultor que trabaja con ese bambú, se va a parar ahí a que nazca, que lo vea, no va a durar ahí 7 años al pie, ¿cierto? No, él que hace lo que a él le corresponde hacer, la parte natural. Entonces va y le echa el riego, le echa el abono, ¿cierto? Y espera. Son 7 años que ellos esperan en que empiece a germinar. Pero imagínense lo que pasa después. Dice ahí que más o menos dura 6 semanas, 6 semanas, en las que esos bambús crecen, aproximadamente alcanzan 30 metros de altura, en solo 6 semanas. ¿Cuánto duró realmente creciendo ese bambú? Sí, señora, 7 años y 6 semanas. No solo esas 6 semanas. Y allá, ¿qué estaba haciendo el agricultor? Esperando. ¿Esperando cómo? Con paciencia. ¿Esperando cómo? Que se transmite ¿en qué? En fe. En fe. Esperando en obediencia. Porque él estaba ahí, iba y le echaba el abonito, iba y le regaba el agüita y hacía lo que él tenía que hacer, porque él tenía la fe de que de ahí iba a salir ese bambú. ¿Cuánto tiempo o de qué manera nosotros estamos esperando la promesa? ¿24 horas? ¿1 mes? 2 meses y ya entonces eso no volvamos a esa iglesia, eso es mentira ya. Ese Dios, eso no, eso así no es. Y somos impacientes y queremos que sea ya, que se vea, y es que es la promesa y la quiero ya. Y si no, entonces intento ayudarle al Señor, a ver si de esta manera sí. Empezamos como a tratar de torcerle la mano a Dios, de querer ayudar para ¿qué hubiera pasado si este agricultor trata como de ayudarle a la semilla del bambú para que creciera? Claro, ¿cierto? Se va a dañar. Claro, y no va a nacer, y no va a pasar. O sea, debe ser impresionante ver ese proceso de esas 6 semanas, todo lo que pasa. En un momento dado, cuando usted y yo cumplimos esa condición que Dios nos coloca, de pronto no sean 6 semanas, de pronto sean 6 minutos en donde Dios va a mover su mano y va a hacer que esa promesa que nos ha dado se cumpla. Pero es necesario que definitivamente nosotros tengamos esa fe. Amén, que sea para el Señor. Abraham aceptó, y ahí continúa diciendo, aceptó esa promesa, y por eso él, con una manera en la que él aceptaba esa promesa, es porque aceptó el pacto que hizo, y la señal era la circuncisión. Y dice que después de ese tiempo, después del tiempo en el que es el cumplimiento de la promesa, a él no se le había olvidado. ¿Y qué fue lo que hizo con su hijo? Lo circuncidó. Y lo enseña a sus generaciones, a su descendencia. Porque ahí sigue diciendo en la palabra, nos sigue diciendo que Abraham cuando Abraham tuvo un hijo, él lo circuncidó a los 8 días de nacido. El nombre de su hijo era Isaac, quien a su vez también circuncidó
a Jacob. Y entre Isaac y Jacob pasaron años, ¿cierto? Pero se mantenía la condición, se mantenía ese pacto que había ahí. Y dice, lo mismo con sus hijos, quienes se convirtieron a su vez en los 12 patriarcas. Se cumplió esa condición que el Señor había colocado. Y por eso es importante que nosotros definitivamente entendamos que en el cumplimiento de la promesa, Dios tiene el poder para hacerlo. Su poder es definitivamente ilimitado. Pero si nosotros no tenemos fe, no va a pasar. Si nosotros no cumplimos con esa condición que es Él, porque es Él quien la coloca, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Y la culpa no es de Dios. La culpa no es de Dios. Es de nosotros. Porque no estamos esperando con de esa manera en la que Dios quiere que nosotros lo hagamos. Amén. Dice que más o menos fue 25 años después de que, 25 años después de que Dios hizo esa promesa que Abraham se vio cumplida. 25, ¿podemos esperar 25 años? Llevamos 1 hora y ya llevamos 2 horas, 5 horas, un día y ya queremos que la promesa se haga ya, pero que sea real y verdadera. Dios dejó sus promesas para que nuestra fe crezca y alcance su favor. Dice la palabra, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Nosotros nos decimos ser cristianos? ¿Qué tanta fe tenemos? ¿Qué tanta fe, o si nuestra fe más bien es lo suficientemente fuerte para creer en esas promesas? Si nosotros nos llamamos hijos de Dios, ¿qué tan leal estamos siendo a esas promesas de Dios? Porque en eso se ve la lealtad. Abraham fue leal a una promesa que Dios le había hecho. Él fue leal. ¿Qué tan leal estamos nosotros siendo ante cada una de esas promesas? Tan leales que ni siquiera nos acordamos de lo que el Señor nos prometió. O a veces nos acordamos de lo que nos toca hacer, entonces como que, mejor leamos otra cosa. Mejor leamos la historia del Señor Jesús para no acordarnos de la promesa y de lo que nosotros tenemos que hacer en esa condición que Dios nos ha dado. Nosotros realmente como cristianos debemos, si no lo hemos hecho, empezar a cultivar tanto la fe como la lealtad. Porque esa lealtad se va a convertir en el cumplimiento de cada una de esas promesas tan hermosas que Dios nos ha dado a lo largo de nuestra vida. No sé cuántos años lleve usted, cuántos meses o cuántos días lleve de haber recibido al Señor, pero durante esos poquitos o harto tiempo que usted lleva, sé que Dios le ha hecho muchísimas promesas, muchas promesas, y que con seguridad nosotros debemos entender que las vamos a recibir, pero definitivamente es cuestión de fe. Es cuestión de fe. Por eso es que las promesas se reciben por fe. Cuando el Señor me la da, yo la tomo porque es por fe que se va a cumplir. Que vienen dificultades, que vienen situaciones, no importa. Pero si Dios lo dijo, Él lo va a cumplir. Si Dios dio esa promesa, sin importar la circunstancia, Él lo va a cumplir. Y el Señor nos enseña que en Él no hay tiempo, o sea, un día es como un año, como 1000 años, y 1000 años como un día. Para Él no hay tiempo. Por eso podremos ver ese cumplimiento de las promesas, y va a depender de la fe que nosotros tengamos, porque esto definitivamente es cuestión de fe. Que nosotros empecemos a desarrollar esa lealtad hacia esas promesas que el Señor nos ha dado.
Son infinitas, se pone uno a leer y a leer y a leer la palabra y en cada una encuentra esas promesas tan bonitas y de pronto encuentra uno y dice, bueno, no, eso pues era para el pueblo de Israel. Que bueno, es que ellos sí eran fructíferos y tenían ganados, tenían tierras, pero pues no, yo no, ni. Ahí como le pasaba como en el momento en el que le estaba dando la promesa a Abraham. ¿Qué pasaba ahí? Dice que ni siquiera un métrico ahí en ese momento le dio. Pero ¿qué había en Abraham? Fe. ¿Qué había en Abraham? Lealtad. Había fe y había lealtad. ¿Qué hay en nosotros? ¿Hay fe? ¿Hay lealtad? Preguntémonos. Porque nos decimos que somos hijos de Dios, ¿cierto? Amén. Lo tercero es que las promesas de Dios se disfrutan. Yo me imagino cómo sería la manera en la que Abraham disfrutaba de su promesa. Disfrutaba con su hijo. Jugaba, reía, le contaba cuentos, le enseñaba la palabra, qué sé yo. O sea, él disfrutaba de su hijo, porque esa fue esa promesa que Dios le había hecho. A veces Dios nos da a nosotros una promesa y nosotros no la disfrutamos. ¿Será que sí? ¿Será que no? Nos da una buena salud y ¿qué hacemos nosotros con ella? La maltratamos, ¿cierto? Coloca alimentos sobre nuestra mesa y a veces decimos, no, pero pues aguapanela con pan y no más. Pero cuando hay pollo, entonces, wow, sí. No, de lo que Él nos da, nosotros debemos, y decía Pablo, que debemos nosotros tener contentamiento. Cuando tenemos y cuando no. Porque cuando no tenemos, el Señor de pronto nos está enseñando, nos da una lección de algo. Él lo permite para enseñarnos. Él todo lo que, y dice la palabra que en los que aman al Señor, todo obra para bien. Pero definitivamente es en los que aman al Señor. Las dificultades. Si no fuera por las dificultades, ¿alguno de ustedes estuviera aquí? No lo creo. Yo no lo creo, porque definitivamente es en medio de las dificultades y cuando como que se aprietan esas dificultades es cuando nos aferramos y nos agarramos más de Dios. Cuando podemos nosotros disfrutar de su presencia. Cuando podemos disfrutar de la lectura de la palabra. Cuando no importa llueve, truene o relampaguee, entonces vamos a culto porque es que esta necesidad está apremiante. Pero ahí sí, como dijo un día una amiga mía, vienen, reciben la promesa y se van detrás de las promesas. Se van detrás de la bendición. Decía el pastor un día, pidieron un carro al Señor y después, oiga, mi hijo, ¿y por qué no vino? No, pastor, tenía pico y placa. No, pastor, es que el domingo por la mañana es el único tiempito que tengo de lavar el carrito. Y pues a mí me enseñaron que había que cuidar la bendición. Pero ¿y qué del que da la bendición? ¿No será el más importante? Hay muchas personas, yo he visto que llegan aquí y oran y le piden al Señor un trabajo. Y después no vuelven porque están trabajando. Y tal vez el Señor quiere no solo darle ese trabajo, sino quiere darle una empresa o quiere darle un hogar o quiere que su salud permanezca, quiere hacer muchas cosas más. Pero ¿qué pasó? ¿Se acomodaron o se conformaron con esa sola bendición, con esa sola promesa? Pero Dios quiere hacer mucho más y nosotros en cierta manera limitamos ese poder ilimitado que tiene Dios para bendecirnos. ¿Cuántas veces somos nosotros bendecidos? Y somos bendecidos y somos bendecidos. Y muchas personas que no entienden ese cumplimiento de las promesas, entonces nos dicen, uy no, ese debe andar en malos pasos. Pero cuando es Dios, es Dios. Y nosotros debemos disfrutar todas y cada una de esas promesas que Dios nos da. Pero también ¿cómo las disfrutamos? Dando testimonio. Porque cuando nosotros no damos testimonio,
estamos como permitiendo que sea el enemigo el que se apropie de esas promesas. Nosotros debemos dar testimonio. ¿Qué estaba haciendo ahí Esteban? Dando testimonio. Y les estaba enrostrando el cumplimiento de esas promesas que a ellos se les había olvidado. Que tanto que profesaban y que eran conocedores de la ley, que ellos se inventaron más bien leyes acomodadas para ellos, pero se les olvidó de las promesas que Dios que había hecho a sus antepasados, y que en ese momento ellos estaban disfrutando de esas promesas, pero ni siquiera se daban cuenta. Que nosotros realmente entendamos que las promesas de Dios, si a usted le dio una promesa hace mucho tiempo, la promesa sigue vigente. Yo sigo creyendo en que esa promesa que Dios me dio aún sigue vigente. Y seguiré creyendo y seguiré ahí afirmándome, y que Dios me lleve por el camino que tenga que llevarme, porque yo creo en esa promesa. Y que si el día de mañana no logro ver esa promesa, no quiere decir que Él no la cumpla, porque sé que la va a cumplir. Sé que Él va a cumplir todas y cada una de esas promesas que les ha dado, porque es Él. Y que si muchas de las otras ya se cumplieron, disfrutémoslas. El Señor nos prometió una casa y nos la da, disfrutemos de esa casa. El Señor nos prometió un trabajo y nos lo dio. Disfrutemos de ese trabajo, pero no convirtamos a esa promesa hecha realidad en nuestro Dios. Oramos por un esposo, por una esposa, y después entonces a ellos es a los que idolatramos. No, es que no vine a culto porque tenía que atender a mi esposo. ¿Y en dónde está quien le dio la bendición? Sí, tenemos que disfrutarlo. Pero tenemos que no olvidarnos de quién es el que nos da la promesa. Amén. Debemos cumplir las condiciones de cada una de esas promesas que nosotros aceptemos. Debemos definitivamente entender que sin el cumplimiento de las condiciones no viene ninguna promesa. ¿Qué es lo que pasó allí en el concilio? ¿Qué fue lo que más le chocaba a ellos? Y que se determinaron definitivamente en matar a Esteban. Porque aún después, y seguimos en el recorrido de ese capítulo, y vemos que de todas maneras a Esteban lo mataron. Pero ¿qué era lo que hacía? Que a ellos les chocaba eso, porque Esteban los estaba confrontando, porque Esteban les estaba recordando de esas promesas. Hoy el Señor nos está recordando y nos está enseñando que la lealtad a sus promesas debemos tenerla, que nosotros debemos cumplir con esas condiciones que Él nos ha colocado. Estoy completamente segura que no son difíciles de cumplir, que no es difícil lo que Él nos dice que nosotros hagamos. De hecho, que es para nuestro bien. Si a nosotros nos colocan unas condiciones en un trabajo y nosotros las cumplimos, ¿por qué las cumplimos? Porque nos van a pagar, ¿cierto? Porque vamos a recibir una retribución, y nosotros las cumplimos. ¿Por qué cuando el Señor nos pide que cumplamos con unas condiciones no lo hacemos, cuando es mucho mejor lo que Él nos va a dar? Cuando tener nosotros la plena seguridad de que lo que Él nos está prometiendo se va a cumplir o se va a cumplir. Nosotros debemos realmente en esta noche entender lo que significa esa lealtad, lo que significa esa fe que debemos desarrollar, que si no la tenemos latente, empecemos a desarrollarla y empecemos a vivir en fe, para que veamos el cumplimiento de esas promesas.
o no ha recibido alguna promesa, probablemente no ha tenido esa comunión con Dios. Y usted dice, bueno, no, pues hasta ahora, no, Dios no me ha hecho, pues yo ya llevo como 15 años en la palabra, convertida, y no he visto, no he visto una promesa que Él me haya hecho. No es, eso es mentira. Porque cuando nosotros tenemos comunión con Él, de hecho que si aceptamos al Señor Jesucristo dice que seremos salvos. Y la salvación ya es una promesa. La salvación ya es una promesa. Amén. Debemos nosotros definitivamente, y como conclusión me gustaría que fuéramos a la segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro en el capítulo 1. Capítulo 1. Del versículo 3 dice: con su poder divino, Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. ¿Qué nos da el Señor Jesús? Todo lo que necesitamos. Dice, todo lo tenemos porque lo conocemos a Él, quien nos llamó por su gloria y excelencia. Así nos dio, ¿qué? ¿Me están siguiendo la lectura? Así nos dio promesas preciosas y valiosas, confiando en ellas. Ustedes serán semejantes a Dios y podrán escapar del mundo, el cual será destruido a causa de los malos deseos de los seres humanos. Como ya tienen esas promesas, esfuércense ahora por mejorar su vida. Así, a la fe añádanle un carácter digno de admiración. Al carácter digno de admiración añádanle conocimiento, al conocimiento añádanle dominio propio, al dominio propio añádanle constancia, a la constancia añádanle servicio a Dios, al servicio a Dios añádanle afecto a sus hermanos en Cristo, a ese afecto añádanle amor. Si todas esas cosas están presentes en su vida y aumentan, entonces no serán gente inútil y no habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vienen esas promesas preciosas y vienen esas condiciones que el Señor nos coloca. ¿Estamos nosotros dispuestos a creer? ¿Estamos dispuestos a aceptar y a poner en acción esas promesas que Dios nos da? Ahí están, ahí en lo que acabamos de leer, ya hay varias promesas. Si de pronto no había recibido una, ahí están. Esa promesa se va a hacer realidad. Y ahí nos enseña unos principios. ¿Los conozco? ¿Conoce usted los principios que Dios nos da? ¿Conoce usted esos estatutos que el Señor coloca? ¿O de pronto está colocando obstáculos que impidan que veamos esas promesas? ¿Estamos viendo las promesas desde la parte natural? ¿O estamos permitiendo que sea Dios el que actúe en nosotros y nos muestre desde lo sobrenatural, que definitivamente Él va a cumplir sus promesas? Que en cada uno de nosotros esas promesas se van a hacer realidad. Me gustaría, por favor, que se coloque sobre sus pies. Y vamos a hacer esa reflexión de lo que en esta noche el Señor nos ha traído, nos está enseñando. De que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, entendamos lo que ocurre cuando es Dios quien hace sus promesas y que nos determinemos definitivamente a recibirlas. Así que me gustaría que cierre ahí sus ojos y que entre en esa intimidad con el Señor. Que si es necesario pedirle perdón a Dios porque ignoró sus promesas, porque no fue una buena actitud la que usted tuvo frente a ellas. Y mientras que usted está ahí orando, me gustaría saber si nos visita alguien por primera vez en este lugar, que levante su mano. ¿Todos somos de casa? Bueno, que podamos nosotros definitivamente
interiorizar con el Señor y decirle: Señor, perdóname porque ignoré tus promesas. Perdóname, Señor, porque fui muy ligero al hablar, porque tal vez fue fácil prometer un cambio, prometer y nunca cumplir. Te prometí a ti tantas cosas, amado Dios. Le prometí a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, tantas cosas, pero fueron tan vacías esas promesas porque no hubo la capacidad de cumplirlas. Señor, aquí está tu pueblo en esa búsqueda de tu presencia, Señor. Habla ahí con el Señor, hable con el Señor. Señor, perdona a aquellos que han tenido la valentía en esta noche de hablar contigo, de pedirte perdón, Señor, de que tú perdones aquellas palabras incorrectas que tal vez hicieron promesas para lograr un propósito egoísta, que tal vez les ha faltado esa fe para creer en las promesas y que no las han aceptado porque es difícil el cumplir con esas condiciones, porque se hace más fácil recibir la promesa que aceptar la condición. Señor, perdona. Que hoy entendamos esa lealtad que debemos tener hacia ti, porque tú quieres que haya una iglesia, y una iglesia somos cada uno de nosotros, que seamos leales, que si colocamos argumentos que impidieron que la fe se desarrollara para que esa promesa se cumpliera, hoy estamos, Señor, aquí para que tú nos perdones, Señor, para recomenzar. Perdónanos, Señor, porque hemos sido desleales. Perdónanos, Señor, porque hemos sido incrédulos. Perdónanos, Señor, porque hemos puesto en poco esas promesas que tú nos has dado, Señor. Perdónanos, Padre, porque hemos usado nuestra boca para decir mentira y falsedad a través de querer prometer y no cumplir, porque no tenemos esa capacidad de afianzarnos en tu palabra. Señor, perdónanos, amado Dios, porque no entendíamos tal vez lo que significan esas promesas y que para ti no hay nada imposible. Señor, que si tú nos has dado esas promesas se van a cumplir, pero perdónanos, Dios, porque no te creímos en algún momento, porque no pensamos en esa fortaleza, en ese poder tuyo de que se harían realidad. Señor, perdónanos porque no fuimos fieles, no fuimos leales, no desarrollamos esa fe, y por ello es que no hemos podido ver el cumplimiento de esas promesas. Señor, perdónanos porque en muchas ocasiones tal vez hasta te culpamos, porque te hicimos mentiroso pensando en que esas promesas no se cumplirían. Señor, perdónanos. Perdónanos, Padre, porque no hemos intentado siquiera incrementar esa medida de fe que en algún momento nos diste. Pero hoy, Señor, hemos aprendido. Hoy, Señor, hacemos ese compromiso contigo porque tú hiciste, Señor, unas promesas, nos diste unas promesas. Y hoy, Señor, nos comprometemos contigo a desarrollar esa fe. Nos comprometemos contigo a vivir en fe, a creer en esas promesas que se van a hacer realidad. Señor, nos comprometemos a que cuando el cumplimiento sea el cumplimiento de esas promesas, nosotros las disfrutemos de una manera correcta, que no nos olvidemos de ti por ir, Señor, hacia las promesas, sino que sigamos creyendo y poder disfrutar en tu presencia, poder disfrutar contigo cada una de esas promesas que tú nos has hecho, Señor.